Ahora veamos la diferencia entre la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. Podemos ver que el término homo significa igual, lítica viene de lisis, que significa ruptura. Esto da la idea de que la ruptura de esta molécula va a originar dos especies iguales o del mismo tipo. En cambio, la ruptura heterolítica viene de hetero, que es diferente, y lisis, que es ruptura, es decir, va a producir dos especies diferentes. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos átomos. Estos puntos son electrones. Cada uno de estos átomos aporta un electrón para el enlace. Para que la ruptura sea homolítica, ambos deben llevarse el mismo número de electrones del par que se está compartiendo. Por lo tanto, la ruptura debe ocurrir en esta zona, en el que cada uno parte y se lleva su electrón. Veamos lo que sucede. Este se lleva su electrón y esta especie se lleva su electrón. Por eso es que, como vimos anteriormente, esta ruptura ocurre por lo regular o generalmente entre átomos que tienen la misma electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la fuerza con que los átomos atraen al par de electrones compartidos o el par de electrones de enlace. Como cada quien tiene la misma fuerza, pues cada uno se lleva su propio electrón, originando dos especies iguales. Estas especies se llaman radicales libres, así que se originan dos radicales libres. Veamos ahora la ruptura heterolítica. Aquí generalmente, como ya se habrán imaginado, ocurre entre átomos que tienen diferente electronegatividad y por obvias razones el que se llevará el par de electrones que se están compartiendo es el más electronegativo. En este caso vamos a tomar en cuenta que la X es el más electronegativo, por lo tanto la ruptura heterolítica o diferente va a ocurrir en esta zona. Veamos pues. Esta especie se lleva el par de electrones y la otra especie se va a llevar 0 electrones, lo que origina dos especies. Esta especie es negativa porque le ha quitado un electrón a el átomo Y. En cambio, este otro, al dejar su electrón al átomo X, ha quedado con una carga positiva. ¿Cómo se le llama a estas especies? Noten que son diferentes. Esta especie se va a llamar nucleófilo en química orgánica y este será electrófilo. En conclusión, ¿cómo podemos definir los radicales libres? Son aquellos átomos o conjunto de ellos que disponen de un electrón sin aparejar, una condición que les confiere inestabilidad y reactividad. Por lo tanto, un radical libre es una especie que contiene orbitales desapareados, es decir, cada orbital puede contener como máximo 2 electrones. Si falta un electrón en un orbital, a esto se le llama radical libre, y que puede ser un átomo o un grupo de átomos en el cual uno de ellos contiene un orbital desapareado, es decir, un orbital con un solo electrón. ¿Por qué los hace muy reactivos? Porque, por ejemplo, este radical libre X tiene un electrón, necesita emparejar este electrón, por lo tanto lo va a buscar en otra especie y le va a quitar ese electrón para él aparear su orbital. La especie que pierde ese electrón se oxida, por lo tanto los radicales libres son considerados como especies oxidantes porque roban o quitan electrones a otros átomos.